nosotros, aleluya. Él no nos va a dejar. Él nos dice hoy que salgamos de la cueva y nos vayamos camino hacia el monte, como Dios le dijo a Elías. Y vamos a entender que volviéndonos y saliendo de la cueva y camino hacia el monte, hermano, está nuestra victoria, está nuestra bendición. ¿Cuántos lo creen? Vamos a hablar hoy día, hermano, de este profeta maravilloso que Dios nos tiene en sus sagradas escrituras y dejó enigmas. Por eso Pablo habla, Juan y los evangelios, de misterios de Dios, de entender, de saber cómo funciona Dios, qué hace Dios. Por eso es que es terrible, hermano, cuando Dios tiene algo en la vida de nosotros, hacemos más o a veces hacemos menos de lo que Dios nos ha ordenado. Ni hay que hacer más, ni hay que hacer menos de lo que Dios nos ha ordenado. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, vamos a buscar. Lo importante es que estando en el camino hacia el monte encontraremos todo lo que Dios tiene. Creo que tome asiento, que vaya poniendo allí en sus manos su Biblia. El tema de hoy se llama Sal de la cueva, ve al monte. El tema de hoy se llama Sal de la cueva y ve al monte. A veces nos protegemos, hermano, de nuestros miedos y nos cobijamos allí en un lugar, quizás a lo mejor en nuestra mente. A veces hay depresiones. Creemos, hermano, que estando encerrados allí, Dios puede hacer algo por nuestras vidas. Dios va a hacer algo por nuestras vidas si salimos allí, hermano, de aquel hoyo que queremos estar cobijados, queremos estar metidos, y camino hacia el monte está toda la bendición de nosotros, está la venia de Dios. Es importante entender y saber que lo que vamos a comprender hoy día, hermano, que Dios quiere algo de nosotros. Dios solamente quiere de nosotros lo que Él quiere, no quiere más ni quiere menos. A veces, hermanos, cuando viene el Señor a ceñir nuestros lomos y nos sentimos, hermanos, con una fuerza increíble, como que queremos a veces hacerlo todos y desvalorizamos a veces hasta nuestros hermanos que están a nuestro alrededor y creemos que ellos hacen muy poco y no nos damos cuenta que nosotros también hacíamos muy poco y que Dios ha venido a nuestras vidas para que hagamos más. ¿Cuántos creen eso? Dios es el que nos ciñe de fuerza, dice la Biblia. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo con todo el corazón. Y cuando Dios te ciñe de fuerza, hermano, ora para que Dios ciña de fuerza a otros. Y no exijas a otros lo que los otros no se les ha ordenado hacer, ni se les ha ceñido, como Dios ha ceñido también tu vida, ha ceñido nuestras vidas, hermano, para hacer. Así que aquí unos a otros nos tomamos de las manos, hermano, hacemos una gran cadena. Me acuerdo mucho que cantamos una canción antigua, muy antigua. En mi iglesia decía: se acerca la venida de Cristo, seremos una gran cadena que nadie la romperá. ¿Te acuerdas de esa? Unidos para siempre, unidos, los hijos de Dios para siempre estarán. Seremos una gran cadena que nadie la romperá. Y todos los que han vencido por la causa de Cristo, allí estarán. ¿Cómo? Como cadena. Amén. Ayudando al otro, tomado del otro, que es más chico, a lo mejor te sientes que es más débil, que es más chico, pero es parte de la cadena. Y cuando somos parte de una cadena, hermanos, nadie se debe cortar, nadie se debe asir solo. Porque cuando vienen esos fríos que da Dios, yo a veces les llamo a eso ataques espirituales. Y duran un tiempo y después somos el más débil de la cadena. Pero allí está el otro, sujetándote, ayudándote, en su oración, en su cariño, en su amistad, hermano. Por eso es importante entender esto, que lo vamos a entender hoy día a través de este mensaje de Elías, que mucho se predica, hermano, y creo muchas veces que hay personas, hermano, que maldicen, no estoy maldiciendo a alguien, sino estoy diciendo de que mal se dice lo que está escrito allí, porque hoy día vamos a tratar de copiar bien en el Señor, amén, saber bien cómo funciona este tema. Por eso a veces, hermanos, yo estudio un poquito como en forma histórica las cosas de la Biblia, porque hay que saber de qué estamos conversando, de qué estamos hablando y qué fue lo que pasó en ese tiempo y por qué pasó, para que el Señor nos dé la interpretación espiritual de arriba, podamos comprender bien. Me gozaba mucho anoche, me amanecía casi con el Señor
Y cuando estamos juntos, la verdad que uno no quiere dormir, no quiere nada, porque está Dios ahí, no sientes sueño, no sientes cansancio. Dios es una cosa que te da la fuerza, te ciñe, hace todo lo que hace en tu vida. Y me revelaba unas cosas, me parece increíble, hermano, cuando Dios te habla y te comienza a mostrar cosas y te comienza a hacer ver cosas. Pero este es un tema de que uno tiene que buscar. Por eso hay algo que Dios te ordena a ti. A ti te ordena Dios. Viene un tiempo para esta iglesia, hermano, y creo para toda la iglesia. Creo que es algo que Dios está apretando en muchos ministerios. Mucha comunicación con Dios, mucha oración, mucha fuerza, sobre todo en nuestro país. Hermano, vamos a empezar también. Acuérdese que le decía, anoche le volví a agradecer a Dios el ayuno congregacional. Cuando Dios me dijo, te lo doy, me dio una organización en la cual yo tengo que reunirme con la plana mayor y lo hacemos este miércoles, en el cual vamos a organizar ya estas oraciones, estos ayunos, porque vamos a entrar en un trainer de ayuno y de oración. Pero no lo vamos a hacer porque creemos que el ayuno y la oración nos va a hacer más salvos, lo vamos a hacer porque Dios nos permite hacer esas cosas para bendecir su nombre en amor y en sacrificio vivo, como dice la Biblia. Dice, el apóstol dice, poner vuestros cuerpos a sacrificio vivo. No hay cosa más linda que obedecer a Dios. Por eso hacemos lo que Dios nos ordena. Y cuando hacemos lo que Dios nos ordena, todo camina bien, hermano. Si hacemos más, malo. Si hacemos menos, malo también. Hagamos lo que Dios nos dice que hagamos y eso está bien hecho. Dios me dijo que cerrara la puerta, pero no echarle llave. No, Dios dijo que la cerraras, no más que no echaras llave. Entonces, a veces Dios nos ordena cosas que a nosotros nos parecen medias raras. Pero ¿cómo Dios me va a decir esto nomás? Bueno, son las cosas que ordena Dios, porque Dios tiene suficiencia, capacidad, Él puede. Él dice algo y lo ve hecho, porque a Él no se le pone nadie. Entonces, a veces nosotros nos dice algo y creemos que Dios no va a poder hacer más. Y hacemos la pega de Dios, digamos. Hacemos, como decía mi pastor, le hacemos la pega al Espíritu Santo. No le hagamos la pega a Él. Dejemos que Él haga lo de Él. Él la hace mejor que nosotros. Hagamos lo que Dios nos dijo. Abramos la puerta y no hagamos nada más, para que la gente entre y el Espíritu Santo se encargue. ¿Cuántos creen eso? Bien, vamos a ir entonces a Primera de Reyes. El tema de hoy se llama, hermano, sal de la cueva y ve al monte. Ese es el tema de hoy, entender eso, de nuestros refugios que tenemos a veces, hermano, de mucha protección, posiblemente, pero camino al monte, hermano, te sientes como desprotegido, estás a la deriva de todo, no sabes qué va a haber más adelante, pero la orden de Dios es vivir así. Es vivir camino siempre hacia el monte. En el monte Dios habla, en el monte Dios hace los movimientos y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? ¿Qué fue lo que pasó con Elías? En Primera de Reyes vamos, en el capítulo 19, Primera de Reyes en el capítulo 19. Vamos a leer ese capítulo, a ver si me acompañan los hermanitos de televisión. Vamos a leer ese capítulo, usted tome allí su Biblia en su casa, tómela, téngala allí a su ladito, porque vamos a ver, a discernir algunas cositas que salen allí y las vamos a analizar para entender bien esto que le pasó a Elías, donde en el capítulo 18, hermano, Dios le ordena allí que vaya donde Acab, ¿cierto? Y allí, hermano, Elías lleva la bendición para devolver el agua a la nación de Israel, que se estaba todo secando, los animales se muriéndose, la gente se estaba muriendo por las sequías que habían, hermano, y Dios le ordena a Elías que vaya allí. Elías va y se acuerda de la historia y se encuentra allí con Abdías, que era un empleado, un mayordomo de Acab. Acab era el esposo de Jezreel, ¿eh? ¿Cómo? Jezabel, esa mujer mala, esa reina mala que había, que mataba a todos los profetas de Dios, hermano, los mandaba a matar, y ya no habían profetas de Dios en aquellos lugares, que los profetas que habían eran los profetas de Baal. Entonces, más o menos usted vaya para que se vaya enterando de la historia, porque vamos a hablar un poco de la historia, por qué se produce esto, y por qué a veces un hombre tan de Dios puede cometer errores también tan grandes, hermano, porque ahí está el problema de nosotros, cuando son ceñidos nuestros lomos y viene eso de Dios para la vida de nosotros, y quizás Dios te da éxitos, te da bendiciones en todas las áreas, espirituales, materiales, físicas, como sea.
Yo he visto personas que Dios les ha dado mucha sanidad física en la vida y se mofan mucho de los demás, se burlan de los demás, porque los demás tienen enfermedades. Y eso, hermano, es terrible. Dios tenga misericordia de que todo lo que nos dé Dios sea para bendecir el nombre del Señor y para sentirnos cada día más faltos de Dios. Acuérdense que hablábamos el otro día en el tema que teníamos, que Dios es como el oxígeno. ¿Se acuerda del maestro que va con el discípulo y le mete la cabeza al agua? El discípulo le hace una pregunta, pero es que ¿cómo busco a Dios? ¿Cómo tengo que buscar a Dios? Y van pasando justamente por una cisterna y el maestro llega y le mete la cabeza al agua, no dejaba que el discípulo respirara, y el discípulo aleteaba y aleteaba y trataba de sacar la cabeza con desesperación, y cuando saca la cabeza respira de una forma increíble. Cómo aspiraba ese oxígeno que le hizo tanta falta ese minuto que estuvo con la cabeza metida dentro del agua. Y le dijo, así como está respirando ahora, así se busca a Dios, le dijo. Entonces ahí fue entendiendo el discípulo de que cómo tenía que buscar a Dios, con una necesidad. Yo necesito buscar a Dios, no lo busco porque tengo que buscarlo, no lo busco porque soy evangélico, cristiano, no lo busco porque yo voy a una iglesia, no, busco porque tengo una necesidad. Mañana no sé qué va a pasar con mi vida, busco a Dios hoy día. Más rato no sé qué va a pasar con mi vida, busco a Dios al tiro. Entonces vivo así porque no sé qué pase más rato. Dios es mi oxígeno, ¿se acuerda? Que veíamos ese tema. Ya, vamos a ver este tema también, que es muy bonito, hermano, en el capítulo 19. Yo creo que vaya allí a las Sagradas Escrituras. En la medida que usted vaya encontrando, vamos a leer esta historia. Vamos a ver qué pasa. En el capítulo 19, versículo 1. Vamos a ir rápidamente, quiero que televisión esté, pero manejando muy rapidito, porque le vamos a dar lectura a todo el capítulo. Dice 19.1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que no tienen Biblia pueden leer con nosotros acá en la pizarra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Vamos al 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, así mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro deseando morirse y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo es el camino que te resta. 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida camino 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El 10 le dice, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande... Y él le dijo, en el 11, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. 12. Y cuando lo oyó Elías, 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová tampoco estaba en ese fuego, y tras el fuego un silbido apacible, ¿y cómo? Delicado. 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 15. Y le dio Jehová, y le dijo Jehová, así dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel de Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Hasta aquí llegamos. Y yo haré que queden en Israel 7,000, escucha, este es el último versículo, y haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas, que dice, no lo besaron. Cierre sus ojitos. Señor, agradecemos el cariño suyo, su amor, su fuerza, agradecemos ese rema, eso íntimo. Agradecemos, Señor, eso que escondes de aquellos sabios, Señor, de aquellos doctos entendidos, Señor, lo que tú guardas y proteges para tus hijos, para estos pollitos que somos, Señor, indefensos. Dios mío, sin capacidades si es que usted no nos ciñe. Señor, te lo agradecemos, porque tú nos los has dado todo. Te dice en su palabra que todo lo que hagamos siervos inútiles somos. Entonces te habla con el pueblo de Israel y le entrega la victoria. Le dice, quiero que ustedes sepan que ustedes no tienen nombre en lo que yo he hecho aquí en este lugar, cuando le dio la victoria a Israel. Señor, Israel, aunque había sido usado, Señor, como un gigante, usted quería que ellos se miraran, Señor, que no tenían capacidades para vencer. Dios mío, a veces cuánto nos pasa esto, Señor, y cometemos errores, Dios mío, debido, Señor, a la energía que usted pone en nuestras vidas, y cometemos errores, Señor, debido, Señor, a esta ceñidura que usted da, Señor, en nuestros lomos, y viene esa fuerza de lo alto, esa capacidad de arriba, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que sea usted, Señor, el que abra nuestras bocas, el que haga, Señor, en nuestras vidas. Señor, cómo funcionan las cosas en el planeta. Hay un logo y una palabra. Señor, así también, Señor, desde los cielos hay un logo y una palabra. Señor, te rogamos en esta hora que usted sea, Señor, en medio nuestro y nos enseñe, Señor, de estos errores que se cometieron de estos hijos de Dios, siervos de Dios, hombres de Dios, Dios mío, que daban su vida, Señor, por tu presencia. Padre, a veces te amamos con toda nuestra alma, pero muchas veces mal te amamos porque nos falta la sabiduría y esto lleva, Señor, a causar angustia en nuestras vidas. Nos falta la inteligencia, Señor, y esto lleva, Señor, a causa de los miedos, Señor, que vienen a nosotros. Señor, ayúdanos y danos sabiduría, inteligencia. Tu palabra dice que la sabiduría debemos atarla a nuestro cuello y la inteligencia, Señor, amarrarla a nosotros. Señor, ayúdanos esta mañana para salir de nuestras cuevas, salir, Dios mío, y volvernos por el camino hacia el monte, porque allí estás tú, Señor, donde hablas a tus hijos. Reconocer, Dios mío, que tú eres Dios. Reconocer que todo lo haces tú, papá. No hay nada que tú no hagas, Señor. Señor, tener el cuidado, la inteligencia y la sabiduría, Señor, de meditar de día y de noche en tu palabra, Señor, y saber de que tú eres el Dios y el Señor de tu pueblo, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, para esta gloriosa palabra, Señor, para nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Denle la gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les siga bendiciendo. Puede usted tomar asiento, hermano. En el capítulo 18, en el versículo 1 está la historia. Si usted va en su Biblia allí, en el capítulo 18, Primera de Reyes, allí está la historia, hermano, que se encuentra Elías con el mayordomo de Acab. Le voy a contar un poquito la historia para que después usted lo lea en su casa. Se encuentra Elías con el mayordomo de Acab. Acab tenía un mayordomo que confiaba mucho en él. Era un mayordomo que había guardado siempre, hermanos, el temor a Dios. Él había protegido a algunos profetas de Dios, los tenía guardados por ahí, escondidos, hermanos. Él les llevaba pan y agua para alimentarlos, pero ellos eran profetas de Dios. Pero estaba reinando Acab. Acab fue uno de los reyes más malvados que tuvo Israel. Y justamente debido a la mujer que tenía. Se enamoró de una mujer malvada, mala, una reina, hermano, muy mala. Por eso hay que tener cuidado de qué nos estamos enamorando nosotros. O qué nos estamos afianzando, estamos haciendo caso. Porque a veces cuando esta reina, hermano, funciona alrededor nuestro, dice que ella también se arreglaba mucho, quería verse siempre muy hermosa para poder captar siempre la mirada de su esposo y de lo que ella también quería obtener. Muy agradable, muy simpática y muy bonita. Entonces se fue el mayordomo con su gente para este otro lado, ¿cierto? Lado sur o norte, no me acuerdo muy bien. Y el rey se fue hacia el otro lado, Acab, el rey malo. Jezabel se quedó en el palacio allí, donde ella está a cargo del tema también con Acab. Contándole un poquito la historia para entender la posición de Elías. Y dice que se le aparece Elías. Yo le voy a contar la historia así, usted la puede leer ahí, capítulos 18 y 19, más o menos son o 17, 18 y 19. Puede leer los 3 capítulos y se va a enterar de toda esta historia que yo le estoy contando. Y dice que aparece Elías. Y no se olvide que en aquellos años que escaseaba la palabra de Jehová en Israel, los profetas estaban escondidos. Abdías cuidaba a los profetas de Dios, pero así escondidos, les llevaba pan, agua, pero no eran usados por Dios, sino que era un tiempo en el cual Israel estaba subyugado a este rey que adoraba a Baal, con un Dios que no tenía nada que ver conforme a todas las leyes que Dios les había ordenado a ellos. Y dice que Elías de repente aparece. Entonces, y se le apareció el mayordomo a esta persona que Acab confiaba mucho, y dice que Elías le dice: mira, Abdías, le dice, yo soy Elías y quiero que vayas donde acá y le avises que estoy aquí. Le dice que va a venir agua a Israel. Si vamos en el 18.1, yo quiero que usted simile, a ver si me lo pueden poner ahí los de televisión, capítulo 18, versículo 1, Primera de Reyes. Fíjese usted cuál era la orden que tenía Elías. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo. Aquí le dice Dios a Elías, esta es toda la orden que Dios le da a Elías. Si usted lo ve ahí ya, 18.1 de Primera de Reyes, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año y le dijo, ve y muéstrate acá. ¿Qué le dijo Dios a Elías? ¿Cuál era la orden de Dios para Elías? Pastor David, ¿te puedes poner aquí, por favor?
Súbete arriba, ¿no? Yo soy Elías. Quiero que esto quede claro, porque así es como debemos funcionar. Yo soy Elías, un siervo de Dios, un hombre de Dios, y de repente escucho la voz de Dios y me dice: Leonardo, ve donde Acab y muéstrate a él. Ah, ya, Señor, ve donde Acab y muéstrate a él. Y yo lo que tenía que hacer era esto. Él es el rey. Lo mismo que le dijo al mayordomo: mire, yo soy un profeta, soy Leonardo, y vengo a mostrarme a usted. Y hubiese comenzado el plan de Dios, el plan original de Dios, que el plan original después Dios se lo sigue revelando a Elías, pero no así como Elías lo hizo, sino como Dios quería hacerlo. Y eso era todo. Gracias, mi pastor. ¿Cuánto le dan un aplauso a mi pastor? Ya, usted es el pastor David, no acá. Pero ese era todo lo que Elías tenía que hacer. Algo tan simple, tan corto. Está la orden, no dice otra cosa. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año y le dice Dios: muéstrate a Acab. Y comenzaba el plan de Dios. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo me voy a ocupar. Tú muéstrate a Acab. No a Abdías, al mayordomo. No era él que tenía que aparecer, de partida. Tenía que ir donde el rey. Pero ir donde el rey tenía nombre, era conocido de que era muy malvado, muy malo, un asesino, un malvado. Era más factible, pucha, Abdías más o menos lo ubico, él es más afable, su carácter y todo, porque entre judíos todos se conocían, por hermano. Y se fue allí. ¿Y qué le dice el mayordomo en el capítulo 19, contando la historia? Capítulo 19 le dice: ¿por qué te apareces a mí? Y me dices que yo vaya donde acá. ¿Ve que también le tenía miedo el otro? ¿Se fija o no? ¿Por qué te apareces a mí? Le dice. Lo leímos recién. Y me dices que yo vaya donde acá, al rey. Claro. Después viene el Espíritu de Jehová, te saca de aquí, yo le digo que tú estás aquí, no estáis, y acá me va a matar a mí. ¿Se fija? Era todo un tema de temores, de miedo. Así somos nosotros. ¿Para qué somos tan falsos a veces? Oh, si no le tengo miedo a nada. Y le tenéis miedo a quedar sin trabajo. Le tenéis miedo cuando estáis enfermos. Le tenéis miedo a veces a cuando no tenemos posibilidades de poder lograr los propósitos que queremos para nuestra familia. Las cosas no se nos dan. Tenemos muchos miedos en la vida, hermano. Y yo me incluyo. Tenemos muchos miedos. Y por eso hay que tener cuidado cuando Dios nos quita estos miedos. Yo siento cuando Dios está en mi vida y toma el control de mi vida y la cosa cambia. Pero hay que tener cuidado porque ese es Dios. Y ustedes, aunque lo hagan todo lo que yo les he ordenado hacer, ustedes no han hecho nada. Lo he hecho todo yo, dice el Señor. ¿Te fijas que antes no te daban ganas de venir a la iglesia? Antes no querías esto, no querías lo otro. ¿Y por qué está pasando eso? Porque ahí es cuando tenemos que decirle: gracias, Señor, porque me estás ayudando. Porque Dios está ciñendo esos lomos. ¿Se fijan? Nos está ayudando. Es una parte que debemos hacer nosotros. Pero la parte gruesa, la parte complicada, la parte increíble, la parte que no conocemos, que no sabemos, es la que hace Dios. Elías no sabía cómo, no entendía. Preséntate y yo voy a hacer llover, le dice. Era todo lo que tenía que hacer. Porque si hubiese Dios querido hacer con Elías como Elías hizo con los Baales, Dios se lo hubiese dicho. Porque dice, y lo dice en el Antiguo Testamento, que Dios no confundía a sus profetas. Les hablaba clarito. Y habla la Biblia que Dios no es un Dios de confusión. Fíjese usted. Habla con el empleado de Acab. Le voy a contar la historia para que usted después simile. Ponga atención porque no vamos a hablar mucho de citas porque si no lo vamos a ver toda la mañana en un estudio aquí. Habla primero con el empleado de Acab. Era
era mejor hablar con él. Pero Elías no se estaba dando cuenta que ya estaba amparando su vida, que ya él estaba teniendo un miedo, estaba funcionando, era un hombre de fe, de fuerza, era un hombre muy gallardo, tenía un carácter muy fuerte. Pero su miedo ya lo estaba traicionando. Y llega y se va donde el empleado de Acab. Y el empleado de Acab le dice, claro, vienes a mí. Cosa que ahora yo voy, o sea, se va donde Abdías, que era el empleado de Acab. Y le dice, Abdías, claro, ahora vienes a mí. Y yo voy a ir a avisarle a Acab, al rey Acab, de que tú estás aquí. Después Acab va a venir para acá a mirar, a conversar contigo, y el Espíritu de Jehová te va a sacar de aquí y a mí me van a matar. No, pues sé gallito y preséntate tú, le está diciendo. ¿Ah? Y dice la Biblia que Elías le dijo que fuera y que Jehová lo iba a tener ahí. Eso le dio confianza al empleado, porque el empleado tenía culpa. Y avisa a Acab. Y Acab va a donde Elías y le dice, Acab, unas palabras así, le dice, tú eres el que turba a Israel, le dice. Porque todo el mundo, allí habían 7,000 rodillas que no se habían doblado delante de los Baales y que no habían besado la imagen de Baal tampoco. Entonces esa gente clamaban para que Dios levantara al profeta Elías, lo conocían. Entonces le dice a Acab, así que tú eres el que turba a Israel. No, le dice, yo no soy el que turba a Israel. Tú eres el que turba a Israel, le dice Elías a Acab, al rey Acab. Tú eres el que anda turbando a Israel. Porque te fuiste tras de los dioses de los Baales. Hiciste imágenes y cuestiones y te apartaste de Jehová, le dice Elías. Y te apartaste de Jehová. Entonces viene y le dice Elías, a ver, le dice, porque ahí estaba ceñido sus lomos, dice Jehová había ceñido sus lomos. A ver si anoté algo aquí. 18:46. Vamos al 18:46. A ver si lo ve en su Biblia. Si televisión me alcanza a ayudar en el capítulo 18:46. Estamos en Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y mire lo que dice allí. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cómo andaba Elías? Antes de ese, no es el versículo que quería leer, hay otro que dice que Jehová le ciñó sus lomos para llevarlo a hacer el movimiento allí en Israel. Y dice que allí, hermano, Elías se puso tan gallardo en el Señor, porque independiente era un hombre de mucha fuerza, de mucha fe, de mucho carácter. Y dice que allí manda a que los Baales hagan su holocausto, los 450 profetas que habían allí, y dice ya que le hagan el holocausto a Baal y que hagan todo su movimiento que ellos quieren hacer, y les dio más de mediodía para que le gritaran a Baal y todo eso y encendiese el holocausto. Mientras Elías también hacía el holocausto a Jehová, Dios de los ejércitos, y estaba allí Elías al lado de los Baales y veía que se pasaba el día y le decía, ¡hey! Debe estar cansado, reposando Baal, por eso no los atiende. Porque veían que los profetas le oraban a Baal, le gritaban, le danzaban y no pasaba nada con el Dios Baal. Y dice Elías, ¡hey! Se tiene que haber quedado dormido, le dice.
hasta que se aburrió pasado el mediodía, dice, se suponía que era mediodía para cada uno, y dice que les dio pasado el mediodía y Elías se levanta y le dice, ahora me toca orar a Jehová, le dice. Y Elías mandó que le echasen 3 veces unas jarras de agua, unas cisternas de agua, a una zanja que había hecho alrededor del holocausto, donde mojó, dice, la leña también que había allí para que se prendiese el sacrificio que tenía puesto Elías para Jehová. Y dice que llega Elías y dice en voz alta, Señor, yo te ruego que ahora hagas descender ese fuego y quemes este holocausto para que todos te reconozcan como Dios, porque se han ido tras dioses ajenos. Y le explicó a Dios, Elías, lo que quería de Dios. Y dice que allí va Dios y enciende aquel holocausto y quemó, dice, y vaporizó la agua y quemó todo, dice. Y dice que todo el mundo, escuche bien, aquí comienza algo, donde a veces nos falta visión a nosotros, porque estamos tan impregnados de algo, hermano, a veces, nos ciegan nuestros egocentrismos, nos ciegan nuestras concupiscencias, nuestras formas. Por eso me da mucha pena a mí esa cuestión del internet, hermanos, donde veo gente, predicadores que dicen cosas de este otro dice de este otro, y no nos dedicamos, hermanos, a enaltecer el nombre del Señor y que alguien confíe en un predicador de verdad que busca las cosas de Dios, y que no nos dediquemos, hermanos, como dice Pablo, parece que los dice, que no seamos como, Juan parece que dice, no me recuerdo, que no seamos como perros, dice, de mordernos, hermano, y la Biblia usa esa expresión. Entonces, y a veces, hermano, pasa esto, ¿por qué? Porque hay pasiones en nosotros, hay estos egocentrismos en la vida de nosotros, hermano, y ya no tenemos misericordia de nadie. Y nos cuesta, nos es difícil, porque somos prisioneros de nuestros propios temores y miedos. Y cuando viene Dios y ciñe nuestros lomos para hacer algo, ya miramos a todo el mundo que pareciese que nosotros fuésemos los capacitados y los demás no tienen capacidades. Y es un problema, hermano, que Dios tenga piedad de mi vida. Yo, por sobre todas las cosas, más que mostrarle a alguien que puedo, quiero irme con Dios, yo quiero vivir con Dios. Mi vida en esta tierra es hacer lo que Dios quiere de mi vida. Si Dios me dice, anda y preséntate al pastor tanto, yo voy a ir y me voy a presentar y voy a decir, pastor, ¿a quién me mandó el Señor? Pastor, Juan me va a quedar mirando y me va a decir, oye, pero ¿para qué te mandaría? No sé, vos. Dios irá a decirle a usted, ¿para qué me mandó aquí, vos? ¿Ah? Pero eso era todo. A mí el Señor me dijo que cuando yo me presentara con usted, Él iba a hacer llover. Hubiese hecho llover, Dios. Y hubiese empezado algo maravilloso, algo diferente. A lo mejor Dios, porque fíjese usted, Dios le da la pega a Elías de todo lo que Dios tenía con él. Una vez que, porque ¿qué pasa cuando uno hace las cosas mal? Cosecha mal, por hermano. Mandó a matar a estos 400 profetas. Y todo el mundo estaba glorificando a Dios. A lo mejor no todos estos profetas baales se habían convertido, pero algunos de ellos sí. Un alma vale más que todos los tesoros de la tierra. Uno de ellos que se hubiese convertido. Para Dios hubiese sido lindo. Pero ¿qué hicimos? Armamos un problema. Y ceñido Elías le dice, no, tú eres el que anda turbando a Israel, le dice. Tú eres el que lo estás confundiendo al rey Acab. Porque te fuiste tras los dioses de los Baales y te metiste con dioses ajenos. Y ahí fue todo el enrostramiento, hermano, a toda la maldad que había sobre este Acab, que era así, que era una realidad, una verdad. Pero no era la orden de Dios, hermano. Quizás Dios también le dio esa palabra que se lo dijera, porque él tenía que tomar conciencia de lo malo que había hecho, la maldad que había producido en Israel. Pero el problema comienza cuando Elías se hace cargo. Le dice, ya hagan los holocaustos ahora. Y Dios se glorifica. Se glorifica. Quema el holocausto.
Pero Dios no le dice nada de que mate a los Baales. Fíjese usted, yo tengo algunas notas aquí, yo creo que ponga atención en esto. Primero, tenemos en 18.1 que lo único que le ordena Dios a Elías es presentarse delante de Acab para Dios hacer llover en Israel y comenzar una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero, y dice así, quiero que... En el 19.9, a ver si me lo pueden colocar en televisión para que lo lean los hermanitos que no tienen Biblia. Capítulo 19, versículo 9. Miren lo que le dice Dios ahí. Y allí se metió en una cueva. ¿Qué es lo que pasó con Elías? Acuérdese que cuando mató a los Baales, ¿qué pasó? Tuvo que salir arrancando. Cuando salió arrancando, muy mal, muy asustado, él dice, bueno, Señor, ¿y por qué no me matas? Soy peor que mis papás. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Reconociendo la culpa de lo malo que él había hecho. La embarré, soy peor que mis padres. Le dijo, me equivoqué. Él estaba reconociendo algo. Entonces no merezco que me uses porque cuando me usan me inflo mucho. ¿Se fija? Entonces esa humildad hace también que el ángel, ¿qué es lo que pase con él? Independiente del medio carácter que tenía, lo alimente Dios. El ángel lo alimenta, lo ayuda. Dios no lo deja, porque era un hombre humilde, un hombre que se equivocaba, que cometió errores garrafales, como usted y como yo, hermano. Errores importantes, como usted y como yo. Pero allí estaba el ángel alimentando a Elías. Y Elías allí, hermano, le dice el ángel, mira, ahora te vamos a dar esta agua y esta comida, porque mucho camino todavía terrestre, o sea, la obra sigue. Aquí nadie te va a matar. Sigue el camino, le dice el ángel. Pero el ángel le estaba diciendo que siguiera el camino hacia el monte. Disculpe. El ángel le estaba diciendo que siguiera el camino hacia el monte, a donde Dios le había dicho que fuera. ¿Y qué hace Elías? Dice que él arranca porque Jezabel, la esposa de Acab, le había dicho que le daba un día para matarlo y hacer lo mismo que él había hecho con los profetas de Baal. Un día. Entonces empezó a arrancar y ¿qué hizo? Se fue a esconder. Llega al monte, pero ¿dónde se fue? Se fue a una cueva a esconderse. Y escúcheme, alguien podría decir en este tema, Dios nos hizo un hueco en una roca para que nosotros, ¿qué? Escóndete, pueblo mío, dice. Hay tiempo de esconderse. Pero yo quiero que leamos 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él, ¿qué? ¿Palabra de quién? Ya, quiero que eso lo tenga claro. Y vino palabra de... Dígalo más fuerte, pues, hermano. Y vino palabra de... O sea, la palabra de Jehová vino a él para decirle qué. Porque Jehová estaba tratando con él en el tema. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo... Con signo de pregunta. Cuando yo te hago una pregunta, hermanita, enfóqueme por favor aquí. Mire la pregunta que le voy a hacer a mi hermanita y ella me lo va a decir, porque yo por el Espíritu ya recibí ya. Sé lo que me va a contestar. ¿Es tuyo este chaleco? Sí. Sí. ¿Por qué le hago una pregunta de algo que yo no sé? No porque lo ande trayendo puesto, significa que es de ella, que yo tenga que decir que es de ella. Pero es de ella, porque el Señor me dijo que era tuyo. Pero es de ella, ¿ves? Pero yo no lo sabía. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda ahora y pueda usted discernir bien ese versículo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová y le dijo... ¿Qué haces aquí? ¿Sabía Dios
que Elías tenía que estar allí? O si no, no le hace la pregunta. Es la palabra de Jehová que le está preguntando. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué estáis aquí? ¿No estáis siguiendo mi plan? ¿Estáis siguiendo lo que yo te dije? ¿Estáis haciendo las cosas tal como yo te las ordené al principio en el capítulo 18, versículo 1? Preséntate acá y yo haré llover. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Quién le estaba preguntando? Dios. Adán, ¿dónde estás? Se fija, Adán le falló. ¿Por qué Dios tenía que saber que estaba escondido entre medio de las matas si Dios le había dejado la orden de lo que tenía que hacer? Tenía que seguir el plan de Dios. Todos los que seguimos el plan de Dios, Dios no nos va a andar preguntando, ¿qué haces aquí? No nos va a andar haciendo esa pregunta a Dios. ¿Qué hace aquí? Señores, que resulte que ahí me mandé el condor y todo el movimiento que hice, lo que tú pusiste en mí, me fui en celo, le dice Elías. Hay unos celosos carnales en el Señor que le cortan la cabeza a medio mundo, por hermano. Y Elías reconoce eso. ¿Qué era lo lindo de Elías? Por eso el ángel lo alimentó. ¿Qué era lo lindo de Elías? A ver, ¿qué saca provecho usted de Elías? Que era humilde. Era de carácter fuerte, pero era humilde. Señor, soy como mis papás, Señor, no sirvo para esto. Quisiera ser mejor, quisiera obedecerte mejor, estar más en tu voluntad, mejor en el hilo. ¿Me está entendiendo, no? Ahora, ¿no somos todos como Elías? ¿No somos todos como él y cometimos errores y que muchas veces Dios nos da cosas y pasamos y cruzamos la raya? ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios, Señor, dame para dar? Y nos da y nos llenamos nosotros y a los demás lo miramos para abajo, si les falta nos interesa. ¿Ah? Ayúdanos el Señor. Porque nosotros tenemos que aprender, hermano, de una naturaleza que Dios nos hizo. Y tenemos que aprender del Dios natural que anduvo con Pedro, con Juan, con todos ellos. Porque algunos somos como muy mágicos y quieren predicar una iglesia milagrosa solamente. Si la iglesia más que milagrosa, léalo usted allí en los evangelios, en Pedro, cuando estaba el cojo, el paralítico ese que estaba cerca del templo, y Pedro le dice, no tenemos nada para darte, ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, escúcheme lo que dice. Pedro con Juan no le estaban visionando el milagro. No era la visión de ellos de hacer el milagro. Le dice Juan estas palabras, en el nombre de Jesús, no tenemos nada que darte, porque nos estás pidiendo limosna, pero en el nombre de Jesús te damos lo que tenemos. Como queriendo decir, bueno, te podemos dar esto, pero ¿qué es lo importante de lo que te vamos a dar? Que te levantes, que nos sigas y alabes a Dios. Y dice la palabra que aquel paralítico se levantó, arregló sus cosas, oiga, y entró con ellos al templo. O sea, ¿cuál era la visión de ellos? Esa. A Pedro no le interesaba que caminara, ni a Juan tampoco, le interesaba que fuera salvo. Que fuera salvo. Hoy día la iglesia se quiere quedar en la paradoja de lo ostentoso, el milagro, el prodigio. Dice la Biblia que Satanás en el último tiempo va a hacer muchos milagros y muchos prodigios. Así que más de que buscar el milagro, busquemos la salvación. Y la salvación se busca con cambios de actitud. Por eso el Espíritu Santo me decía anoche, tenemos que mostrar el cambio de actitud. ¿Por qué Elías tuvo que correr a esa cueva? No era en esa cueva en el monte donde Dios lo quería. Tú estás en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿estás en una cueva o estás en Jesucristo? Esa es la diferencia. Cuando eres gallardo y eres capaz y sabes que más adelante en el camino no sabes lo que va a pasar. El camino de Dios es exigente, es complicado, es jodido, y en la medida que entre más te exige, entre más camina, más exigencias hay. Acuérdese de Ezequiel, se metió al agua, en la orillita del agua, hasta los tobillos no había problema, caminaba bien. Más adentro, le dice Dios, más adentro ya era hasta las rodillas,
y ya le costaba un poquito. Después Dios le dice, más adentro, hasta la cintura, más adentro, hasta los lomos, más adentro. Y dice que Ezequiel vio el agua como un río, dice, y se lanzó nomás, y el agua que lo sujetara era problema el agua, no de él. ¿Ves? Entonces es difícil, porque por eso Jesús dice, yo no soy la cueva de mi iglesia, soy el camino de mi iglesia. Y Elías se fue a la cueva a esconderse, y estaba asustado, y le dice el Señor, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con mi plan? Si usted sigue viendo el plan de Dios, Dios vuelve a retomar el plan con Elías. Y le dice, mira, ahora ándate, le dice. Y unge, le dice, a ese, ¿cuánto se llama? ¿Cómo? No, Jehú después, el primero que unge, al rey de Israel, después de Jehú, Hazael. Y le dice Dios, unge a Hazael. Después pasa y unge a Jehú. Y para terminar, termina y unge a tu sucesor, le dice, a Eliseo. Y unge a tu sucesor a Eliseo, le dice. ¿Qué le pasó a Jezabel? Si el plan de Dios estaba bien, Dios sabía cómo terminar las cosas. Él tenía para todo el poquito que corresponde. ¿Cómo muere Jezabel? Bajo la autoridad de Jehú, del rey de Judá. Que ese era el plan de Dios. Ir a ungirlo por Elías, hacer el prodigio y comenzar a formalizar a Israel nuevamente para que se vuelvan a él con estas 7.000 personas que conquistaran de nuevo a Israel para que Israel volviese su mirada a Jehová. ¿Se fija? Y a lo mejor algunos de estos profetas hubiesen sido los más fieles, pero se perdieron. Y eso pasa porque nosotros, hermanos, llegamos y tomamos decisiones y a veces nuestras decisiones no son buenas, nos sentimos muy inspirados por Dios, pero nuestras decisiones no son buenas. ¿Y a dónde vamos a ir a dar? A una cueva. Y allá tiene que llegar el Señor y nos pregunta, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Si este no es mi plan con usted. Este no es mi plan contigo, iglesia, o ministerio, o quien sea, o Leonardo. Yo te mandé para que te mostraras. Eso era todo lo que yo quería. Entonces es diferente cuando yo voy por un camino hacia el monte, todo el mundo me ve. A mí la gente tiene que verme. La orden de Dios es que yo vaya por un camino y me muestre a Acab, me muestre a este rey malvado, me muestre a esta sociedad corrompida, me muestre al pecador, me muestre a los que no aman a Dios, me muestre a ellos y vaya y les diga que Dios los ama. Pero no, yo me creo el santo. Yo soy el único. Yo soy el único santo, el que tengo el poder de Dios. Y hago cosas a veces que me van a llevar a esconderme en una cueva. Porque no hice bien las cosas. Por eso, hermano, Elías mostró siempre su humildad con su carácter, pero su carácter lo traicionaba y le hace una petición a Dios. Por eso muchos teólogos dicen que posiblemente Dios se haya llevado a Elías por su petición. Porque el que pide, recibe. Y unge al tiro. Fue después de esa prueba, de ese problema, porque no fue una prueba, fue un problema. Es diferente cuando Dios te prueba, porque Dios hace las cosas. Aquí las hizo Elías y se metió en un problema. Entonces Dios le dice, bueno, unge a tu sucesor, le dice al tiro. Hasta aquí llegamos los dos. Te llevo mejor, le dice. ¿Se fija? Un siervo de Dios, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero a lo mejor no tenía para qué haberse ido a esa cueva, por hermano. Hubiese sido diferente. Se fija, si yo hago solamente lo que Dios me dice. Por eso mi pastor decía, no le hagamos la pega al Espíritu Santo, no le hagamos el trabajo a Dios, hagamos lo que Dios nos ha ordenado hacer a nosotros. Hay gente que ellos quieren cambiar las vidas de las personas. Hay gente que ellos quieren cambiar las iglesias. Hay gente que me dice a mí, pastores que ha dicho muy pocas citas.
Cuando decía harta cita, algunos me decían, no, es que usted dice muchas citas y igual como que no son buenas para la Biblia algunos. Oraba al Señor y me afligía y le decía, Señor, bueno, ¿qué es lo que hago? Señor, lo hago con harta cita, con poca cita. Y Dios me ordenó. Y me dijo, así lo vas a hacer, así vas a predicar. Y dejamos el día martes para la cita y el día domingo para la poca cita. ¿Se dijo? Dios te ordena. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dios te ordena. Entonces ahora lo hago como Dios dijo nomás. Y nada más. Porque Dios te ordena, Dios conoce, Dios sabe. Muchas veces, hermano, vas a querer a veces ser manejado por tus propios anhelos, tus propios deseos. Y eso no va a servir porque te va a terminar mal. Si Dios te ha ordenado, ¿qué te ordenó Dios? Venir a la iglesia el domingo, servir al Señor en un ministerio, apoyar para la salvación de las almas. En la medida que tú vayas haciendo eso, Dios va a ir tratando contigo y va a ir hablando contigo. Hoy día en la mañana conversaba con un siervo de Dios, nos llamaron ya del Congreso, tengo que estar el martes con unos hermanitos, aleluya, tengo que estar con unos hermanitos a las 8 de la mañana en el Congreso porque se vota la ley del aborto, hermano, en donde hay siervas y siervos de Dios que estamos luchando para que estas leyes no se promulguen en nuestro país y este ministerio es parte de eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a apoyar eso? Porque hoy han necesitado una ofrenda para ir, porque sale caro ir y volver. ¿Cuántos dicen amén? Ah, salió fuerte, pensé que se iba despacio. Porque vamos a seguir apoyando, hermano. Porque nosotros a lo mejor como cristianos, hermano, nunca tuvimos visión de muchas otras cosas que están sufriendo nuestro país, flagelos y cosas que están sufriendo aquellos que no tienen voz. Esas guaguitas que están en el vientre. Mire, un día le voy a enseñar sobre el aborto. Tengo un tema que doy gracias al Señor. Hermano, lo hemos estado mirando y es increíble. Pero Dios te ve con vida cuando eres apenas décimas de milímetro en embrión. Al segundo. Es más, Dios diseña vidas para personas desde antes del vientre de sus madres. De antes que entrase allí ese esperma en el óvulo, de antes. Pero ellos no tienen voz, pero tú eres la voz de ellos. Ya, no es el tema ahora. Lo importante ahora es que sepamos que quizás si hablamos como nación a nuestro país, hermano, lo quiere el demonio allí, que arranque hacia esa cueva. Pero vive Jehová, que Jehová es con la iglesia. Vive Jehová, hermano, que Jehová está con la iglesia suya. Jesús no la ha dejado, no la ha desamparado. Por eso es importante que hoy más que nunca debemos estar atentos. Y conversábamos y analizábamos, hermano, algunas cosas que nos han ido aconteciendo, en el cual nos estamos viendo involucrados en cosas que nunca nos imaginamos. Oramos hace 15 años por estas cosas. Pensábamos que nos íbamos a morir orando por estas cosas y nada más que eso. Estamos viendo que no es así, ya nos dijeron mete las patitas al agua. Pensamos que íbamos a caminar por la orillita del agua nomás. Pero nos están diciendo métete más adentro y métete más adentro. Entonces no está siendo fácil, pero ¿sabe qué? Si hacemos la voluntad de Dios y hacemos exactamente lo que Dios dice que hagamos, hermano, Dios va a dar los medios, va a dar las cosas, va a proveer. Él es la provisión, si Abraham le dice, el monte de la provisión es aquel del sacrificio. Por eso hay que hacer sacrificio para que haya provisión. Amén. Pero sacrificio de gracia en el Señor, dice Pablo. Ayuno al Señor. ¿Usted quiere salir de su cueva? Yo quiero salir de mi cueva, de mis miedos, de mis temores. ¿Por qué siempre tenemos que andar arrancando? ¿Por qué siempre tenemos que andar angustiados, hermanos, si Dios te llamó para hacerte feliz? Ayúdanos al Señor. ¿Sabe? Hay muchas cosas que nos dan mucho terror, nos dan mucho miedo. A veces hay cosas en la vida de nosotros que no están funcionando, pero ¿sabes qué? Dios quiere que funcionen. Dios quiere que se haga real lo que Dios quiere para nuestras vidas, hacernos felices. Pero para eso hagamos lo que Dios nos ha dicho. Yo quiero que se ponga en pie, hermanito. Quiero que cierre sus ojitos. Cierre.
Cierre sus ojos.